Saludos, saludos, saludos. Muy buenas tardes a todos mis docentes que están conectados en esta sesión. Bienvenidos y bienvenidas a esta sesión de este lindo miércoles 6 de mayo de este año 2020. Esperamos en el día de hoy trabajar con ustedes un contenido muy nuevo que yo sé que muchos de ustedes tienen mucho tiempo esperando, específicamente sobre la elaboración de exámenes. Si aquí en este grupo hay alguien que no se haya integrado anteriormente, mi nombre es Miguel Moronta y le doy la bienvenida. Nosotros estaremos en esta sesión de hoy trabajando con el tema de exámenes y banco de preguntas. Entonces, nuestra sesión de hoy es una sesión simple, bastante simple, porque vamos a enfocarnos solamente en la primera competencia que ven ahí proyectada en la pantalla, la cual trata acerca de gestionar el banco de preguntas de un curso mediante la creación de por lo menos 6 tipos distintos de preguntas. Nosotros hoy vamos a ver cómo trabajar un banco de preguntas y agregar distintos tipos de preguntas. En la sesión del próximo viernes, de pasado mañana, vamos a ver cómo podemos crear exámenes en los cuales se integran las preguntas. O sea que esta parte la vamos a dividir en dos. Una primera parte que es creando el banco de preguntas con distintos tipos de preguntas y una segunda parte que es creando el examen, que será el viernes. Y ya a ese examen lo vamos a configurar para que sean preguntas aleatorias, para que sea una fecha, una duración, una contraseña, etc. Pero hoy vamos a empezar a crear las preguntas. Entonces, como de costumbre, les puntualizo los siguientes aspectos sobre esta lección. Lo primero es que los micrófonos estarán silenciados hasta que lleguemos al espacio abierto de preguntas y respuestas. Pueden escribir por el chat toda inquietud que tengan en tiempo real en la medida que les vaya surgiendo, ¿no? Y yo con gusto, pues, les voy a responder de inmediato. Si veo que hay alguna pregunta que toma mucho tiempo o que puede ser desarrollada posteriormente, pues la respondemos más adelante. Al finalizar esta lección, yo voy a compartir con ustedes un enlace y ustedes deberán de completarlo para firmar su asistencia. Esta sesión está siendo grabada y ya se han subido todas las anteriores al canal de YouTube llamado Pucamaima Estudios en Línea. Todas las sesiones de la semana pasada están disponibles en ese canal, desde el lunes hasta el viernes. Y el quinto aspecto es que ustedes pueden contactar en todo momento al correo campusvirtual@pucmm.edu.do y por ahí pueden consultar cualquier duda, cualquier pregunta, asesoría que quieran. Y bueno, pues ahí hay un equipo bastante grande dándole asistencia a los docentes. Muy bien. Entonces, solamente para recordarles que pueden ingresar a esta página en caso de que ustedes tengan problemas con sus contraseñas académicas. Sin embargo, también están unos correos que pueden acudir por si acaso tienen inconveniente con ese link. Esos correos son según el campus al que usted pertenezca. Muy bien, entonces, estamos bien. Hoy nosotros vamos a enfocarnos en el banco de preguntas. Como de costumbre, yo voy a entrar a la página de la universidad, le daré clic al enlace de la PBA y luego entonces vamos a entrar con nuestras credenciales académicas. Entonces, una vez que estamos en el tablero, yo voy a presionar sobre el curso que estamos trabajando hoy y aquí es donde vamos a trabajar. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Hoy vamos a trabajar esencialmente en el banco de preguntas. ¿Cómo se llega al banco de preguntas? Ustedes tienen a mano izquierda un bloque llamado navegación. Debajo de ese bloque de navegación hay un bloque llamado administración. Este bloque de administración ya lo hemos trabajado en nuestras sesiones anteriores, cuando estuvimos editando los ajustes generales del curso, cuando estuvimos dentro de usuarios, creando los grupos, los agrupamientos, y cuando estuvimos el viernes configurando el libro de calificaciones. Entonces, en el caso del día de hoy, vamos a estar trabajando con el enlace de banco de preguntas.
O sea, que pueden presionar en ese enlace, es el que vamos a utilizar en la sesión de hoy, banco de preguntas, y ya estaremos en esta página donde normalmente nos aparecerían todas las preguntas que tengamos registradas. Como no tenemos preguntas, en esta ocasión sale vacío, pero ustedes podrían aquí, si tuviesen ya preguntas registradas, podrían también explorarlas. Hay un botón que dice crear una nueva pregunta, está ahí en la parte de abajo, pero antes de presionarlo, yo deseo orientarles un poquito acerca de las categorías de las preguntas. Si se dan cuenta, aquí hay una opción que permite que nosotros seleccionemos en qué categoría que queremos agregar la pregunta nueva. Las categorías son una forma de organizar, clasificar las preguntas. Por ejemplo, pueden verlo como si fuesen carpetitas. Por ejemplo, ustedes pueden tener una categoría para el tema 1, por decir así. Tema 1, introducción, eso es una categoría. Y luego, ustedes pueden tener, incluso dentro de esa categoría del tema 1, pueden tener subcategorías. Por ejemplo, preguntas del capítulo 1, preguntas de verdadero o falso, preguntas, qué sé yo, tipo Pedrá. O sea, no sé, ustedes pueden ahí tener una clasificación como ustedes quieran de sus preguntas. Lo que importa es que tener las preguntas agrupadas en categoría les permitirá más adelante a la hora de ustedes diseñar un examen, generar preguntas aleatorias para poder eh, seleccionar una categoría de la cual ustedes quieran construir un examen. Por ejemplo, si ustedes tienen todas las preguntas en una misma categoría, juntas, todas ahí, será imposible para ustedes decirle a la PBA, oye, yo quiero hacer un examen solamente del capítulo 1, 2 y 3 del libro. No va a poder, ¿por qué? Porque ustedes tienen todas esas preguntas juntas. Entonces, como se vende, bueno, yo vendo la idea de que ustedes deberían de trabajar arduamente el banco de preguntas para poder hacer muchos exámenes aleatorios. Entonces, puede ser que en una categoría ustedes tengan 50 preguntas, 40 preguntas, 30 preguntas de un tema o de un capítulo de un libro y poder luego crear un examen de ese capítulo o de esa parte. Entonces, también se da la ocasión o la situación en la que múltiples profesores comparten una misma materia o un mismo grupo o crean una materia de práctica en la cual empiezan a poblar el banco de preguntas. Entonces, por ejemplo, si somos 3 profesores y cada profesor agrega o se pone la tarea o la meta de agregar 20 preguntas de un libro o de un capítulo, entonces quiere decir que podríamos llegar a 60 preguntas entre los 3. Entonces, eso es una forma de crear una gran cantidad de preguntas por temas o por capítulos o por libros y luego entonces generar exámenes aleatorios. Entonces, lo de crear exámenes aleatorios lo vamos a ver pasado mañana, pero hoy vamos a ver lo de crear o de construir un banco de preguntas. Entonces, para trabajar con las categorías, vamos a presionar en el enlace que está aquí arriba, arriba, en esa pestaña llamada categorías. Si usted acaba de llegar a la conferencia o bien no observó cómo fue que yo llegué, cuando usted está en su materia, en el bloque de administración, usted va a encontrarse un enlace que se llama Banco de Preguntas. Y ahí es donde vamos a trabajar en toda la sesión del día de hoy. Entonces presionamos ahí en el banco de preguntas y ustedes van a poder ver que salen las preguntas y hay una pestaña arriba que dice categorías. Yo voy a presionar sobre categorías porque yo quiero crear una categoría para las preguntas, ¿de acuerdo? Ustedes tienen aquí la opción de crear cuantas categorías ustedes deseen. A la hora de ustedes crear una categoría, ustedes pueden identificar cuál es la categoría padre. Esto es para lo que les dije ahorita de la jerarquía. Por ejemplo, crear una categoría que se llame preguntas del tema 1, introducción, lo podemos hacer así. Y dentro de ella, una subcategoría que diga preguntas capítulo 1 del libro de texto, o preguntas capítulo 2 del libro de texto, o preguntas tipo arrastrar y soltar, o preguntas tipo verdadero o falso, cualquier cosa así. Entonces, aquí donde dice categoría padre, yo voy a elegir la que dice superior.
¿Por qué? Porque yo quiero que la categoría que yo voy a crear ahora esté en la raíz. O sea, esté en el tope, ¿verdad? O sea, que no dependa de otra categoría. Entonces, por eso voy a elegir superior y en el nombre de la categoría yo le voy a poner aquí, por ejemplo, preguntas tema 1, introducción. Y le doy a guardar, le doy a añadir categoría y fíjense cómo aquí me sale esa categoría, preguntas tema 1, introducción. Ese 0 entre paréntesis significa que a esta categoría todavía no le hemos agregado preguntas. Entonces yo voy a repetir la receta, ¿verdad? Voy a bajar. Dígale, profesora Marmolejos. No encuentro banco de preguntas. Ok. Vamos conmigo, profe. ¿Usted está dónde? ¿Está en su materia o está en el tablero? Ni idea. Bueno, pues entonces entra al tablero, profe. Dele al tablero, profe. Entra al tablero, arriba a la izquierda. Dice ahí, tablero. Entonces ahí le tienen que salir todos sus cursos, ¿verdad? Aquí le salen todas sus materias. Usted la puede filtrar ahí, en las que están en progreso, futuro, pasado. Perfecto. Entonces entre a la materia que te quiera practicar. Entra a una materia cualquiera. Y ahora en la materia, usted va a bajar y va a buscar el bloque administración. Está un poquito más para abajo. Debajo del bloque de navegación está administración. Son como que hermanitas. Una es administración, otra navegación. Seguramente habrá otra que se llame concepción o algo así. Entonces, aquí te va a haber una opción que dice banco de preguntas. Dele clic a banco de preguntas y ahí ya está donde estamos nosotros. Bien. Ok, entonces, perfecto. Entonces, profe, mire, estábamos en la pestaña de categorías, porque estábamos creando categorías. Entonces, ya yo había creado una categoría. Si te le da para abajo, va a encontrar aquí el espacio para elegir la categoría padre y ponerle un nombre a la categoría. Ahorita yo dije superior porque yo creé una categoría a nivel superior. Pero ahora yo en vez de superior voy a elegir preguntas tema 1, introducción, y voy a crear una subcategoría en ese tema 1. Por ejemplo, preguntas del capítulo 1 del libro de texto. ¿De acuerdo? Entonces eso es una categoría que estoy creando dentro de la categoría tema 1. Le doy a guardar o bueno, añadir categoría. Y miren que aquí me sale ya que tengo esta categoría y una subcategoría. Ustedes pueden repetir esa receta si ustedes quieren crear otras categorías. Por ejemplo, ¿qué tal si ustedes quieren en el tema 1 tener una categoría de preguntas cortas o preguntas verdadero o falso o preguntas de opción múltiple? ¿Cómo usted hace eso? De la misma forma. Bajamos. En la categoría padre, yo voy a elegir preguntas del tema 1 y en el nombre le voy a poner preguntas, qué sé yo, respuestas cortas. Bien, y le doy a añadir. Entonces, ya yo he creado varias categorías. Las categorías, ustedes pueden visualizarlas como si fuesen carpetitas. Y las carpetas me permiten a mí organizar mis preguntas para no tenerlas todas juntas así y poder crear exámenes por categorías. No, profesora, no hay límite de categoría. Ya eso se pagó todo por adelantado y usted puede consumir como si fuese un day pass. Para hacer una categoría por tema o por unidad. Sí, profesora, puede crear todo lo que usted quiera ahí. ¿Cómo cambió el nombre de una categoría? Ah, ok. Hay una rueda dentada, profesor, al lado de una categoría. Mire, por ejemplo, yo tengo una que está mal escrita. Hay una rueda dentada, está el zafacón y al lado del zafacón está la rueda dentada. Si usted da clic a la rueda dentada, usted puede volver y cambiar el nombre de esa categoría, le da guardar cambios y listo. Bien. Ok, entonces, vamos, seguimos. Ya tenemos nuestras categorías, ¿de acuerdo? Ustedes saben que van a tener que crear las categorías según su propia naturaleza. No sé, según los exámenes que ustedes imparten, los temas que tengan, los capítulos del libro que ustedes trabajen, etc. ¿Qué voy a hacer ahora? Ya yo terminé con las categorías. Ustedes le pueden dar clic a una categoría en particular
o le pueden dar clic a la pestaña de preguntas. Cualquiera de las dos formas le va a llevar al espacio para ustedes agregar preguntas nuevas. Asegúrense de tener seleccionada la categoría donde ustedes quieren agregar una pregunta nueva. Por ejemplo, yo voy a elegir la categoría que se llama Preguntas del capítulo 1 del libro de texto. Supongamos que yo quiero ahí, en esa categoría, yo quiero agregar las siguientes preguntas. Entonces ya estamos listos hasta aquí para empezar a crear preguntas. No sé si alguien tiene alguna duda sobre las categorías, pero si no, lo que falta es darle clic al botón de crear una nueva pregunta y ya estamos listos para empezar. Bueno, pregunta la profesora Luz. Si no son preguntas, sino dibujos, ¿cómo lo hago? ¿Qué es lo que usted quiere hacer, profe? ¿Qué usted quiere hacer? ¿Usted quiere subir un dibujo para que ellos hagan qué con el dibujo, por ejemplo? Ellos tendrían que darle una respuesta de ese dibujo. ¿O usted le va a hacer preguntas sobre ese dibujo? Lo realiza en AutoCAD. Oh, pues póngalo como tarea, profe. Usted le sube el dibujo como una tarea. Ellos le suben la tarea como archivo AutoCAD y listo. Esto de exámenes. Estamos trabajando aquí con exámenes. Muy bien. Dice la profesora Natalia, categoría padre define el nombre o siempre debe ser seleccionado. Categoría padre, defino el nombre o debe ser siempre seleccionado. Siempre tiene que seleccionar una categoría padre, profe. Siempre que usted va a agregar una categoría nueva, tiene que decir cuál es la categoría padre. Por defecto, usted puede ponerla en superior o puede elegir una subcategoría, pero sí, tiene que elegir siempre una categoría padre. Pues eso es porque no ha creado otras categorías. Pero cuando usted crea otras categorías, puede seleccionar esas nuevas categorías como categoría padre para agregarles subcategorías. Dice el profesor Víctor, se puede subir un PDF con el mandato para ese caso. Correcto, profesor Víctor. El profesor Víctor H. Así es. Usted puede subir un PDF con el mandato o con la consigna que tenga esa imagen para que ellos sepan qué tienen que hacer. Eso sería como tarea, no como examen. Pero lo que estamos viendo hoy es exámenes. Entonces, ya estamos listos. Le doy y no me sale lo que tienes proyectado. ¿Dónde te le da, profe? Yo estoy aquí en preguntas. Ahí en la pestaña de preguntas hay un botón que dice crear una nueva pregunta. Ya, profe, le dio. Arriba, donde dice preguntas, crear una nueva pregunta. Y le va a salir este cuadro. Entonces, miren, en este cuadro ustedes pueden ver que hay una gran cantidad de tipos de preguntas. Aquí hay muchísimas preguntas que ustedes pueden agregar a la PBA. Hay preguntas que van desde opción múltiple hasta preguntas numéricas, preguntas abiertas tipo ensayo, preguntas tipo arrastrar y soltar, preguntas calculadas, entre otras. Ahora, yo quiero, antes de empezar a trabajar, nosotros vamos a ver hoy los primeros 6 tipos de preguntas. Vamos a trabajar con los primeros 6 tipos de preguntas en la sesión de hoy. Pero, antes de yo entrar en detalle con estas 6 preguntas, yo quiero que ustedes vean abajo, la última, donde dice otro, que hay una pregunta que dice descripción. Esta pregunta no es una pregunta, aunque usted no lo crea. Esto es un espacio que usted puede aprovechar para colocar instrucciones de cómo llenar el examen. O, por ejemplo, para las personas que son del área de lenguas, acostumbran a tener un documento o un artículo o un fragmento de un libro que quieren que los estudiantes lean y luego hacer una serie de preguntas bajo el contexto de ese artículo o de ese documento. Usted puede crear una pregunta, que no es pregunta, tipo descripción, y lo que le va a salir es una caja de texto como un editor HTML, como ustedes ya lo conocen, que lo hemos usado en etiqueta y en página y eso demás. Y ahí ustedes pueden colgar
el contenido que ustedes quieren que ellos vean. Y luego entonces le puede agregar las siguientes preguntas para que ellos entonces las respondan tomando como referencia ese contenido. También es usado en áreas, por ejemplo, de derecho, en las cuales ustedes pueden subir ahí en la descripción un caso y en base a ese caso ellos pueden responder varias preguntas, puede ser. También esta opción se puede utilizar como separador en el examen. Por ejemplo, si ustedes quieren crear un separador para distinguir las preguntas verdadero o falso, de las preguntas de opción múltiple o cosas así, ustedes pueden poner una descripción entre cada una para separarlo. Bien, eso es solamente una nota al margen para que ustedes sepan que eso existe y que lo pueden usar. Ahora, vamos a empezar creando una pregunta de tipo opción múltiple. O sea, que le damos doble clic a ese tipo de pregunta y él nos va a llevar a este espacio donde podemos ya empezar a configurar la pregunta. Por ejemplo, en el nombre es obligatorio, tienen que ponerlo obligado, o si no, no se guarda. Y preguntan por aquí, disculpa, ¿dónde entró a ese punto que tratas ahora? Tipos de preguntas. Vamos a ver. Estoy en el banco de preguntas, profesor Ascanio. Estoy aquí en el banco de preguntas y hay un botón que dice crear una nueva pregunta. Ya, solo hay que presionarlo y ahí están. Si no lo ve, es porque usted está en otra pestaña. Tiene que darle clic a la pestaña de preguntas para poder ver el botón de crear una nueva pregunta. Dice la profesora Dismeilan, en medicina aplica igual que en derecho. Se puede poner un caso clínico en descripción. Correcto, profesora. Correcto. Dice la profesora Saida, ¿puedes mostrar cómo se usaría lo de descripción con un ejemplo? Oh, pero claro que sí. Le doy a clic a añadir una nueva pregunta y le voy a poner una descripción, ¿verdad? Entonces, aquí en el nombre de la pregunta y el texto son obligatorios. O sea, eso siempre es obligatorio. Lo que pasa es que en la pregunta tipo descripción, en vez de verdadero o falso, en vez de opción múltiple, no hay nada de eso. Nada más hay un espacio para poner un texto. Entonces aquí le voy a poner, por ejemplo, bienvenida al examen. ¿Qué sé yo? Estoy diciendo algo. Entonces en el texto yo puedo poner aquí bienvenido o bienvenido, bienvenida. Yo voy a poner aquí un encabezado, ¿verdad? Lea el siguiente fragmento del cuento, a ver, ayúdeme aquí, del cuento, ¿cómo se llama? Platero, ¿qué se llama? Platerillo. Los amos. Cuento Los amos. Oh, muy bien. Entonces, yo voy a agarrar eso, un copy-paste ahí. Los amos. De Juan Bosch, 1939. Bueno, aquí, déjeme ver. Los amos de Juan Bosch. Entonces esto, yo, no sé, me gustaría ponerlo más bonito. Voy a insertar una tabla de 1 por 1 y lo voy a poner aquí. ¡Tan! Ah, se ve feo. Control Z. No voy a poner ninguna tabla. Lo voy a poner así y listo. Bueno, lea el siguiente de Juan Bosch y responda las siguientes preguntas. Entonces, ya, eso es. Por ejemplo, ahí, mire, yo puse una descripción. Como esto no es una pregunta realmente, no hay un criterio de correcto o incorrecto, sino que a los estudiantes simplemente le va a salir eso como información. ¿De acuerdo? Entonces ya ahí yo puse esa descripción. Ahí está, profesora Zaida. Así es como se puede poner esa descripción. Ahora, ¿qué yo voy a hacer? Yo voy a seguir. Yo voy a crear una nueva pregunta, solo que aquí vamos a empezar a trabajar con preguntas de opción múltiple. Entonces, siempre en todas preguntas usted tiene que poner un nombre y un texto. Por ejemplo, nombre. Esta es una pregunta de opción múltiple, ok. Sería entonces nombre del instructor. Entonces, la pregunta sería, ¿cuál es el nombre del instructor de este taller? Entonces, fíjense, el nombre es obligatorio y les permite a ustedes identificar esta pregunta
dentro del listado de preguntas. El texto de preguntas es lo que el estudiante va a ver. O sea, el estudiante no va a ver el nombre de la pregunta, solamente va a ver el texto de la pregunta y lógicamente las respuestas. Entonces, más abajo hay un espacio de la retroalimentación general. La retroalimentación es algún comentario que usted quiera decirle para cuando él envíe la pregunta, o sea, cuando él envíe el examen. Por ejemplo, recuerde que el docente o que el instructor se presentó al inicio de la sesión. Entonces, eso es una retroalimentación general, ¿de acuerdo? Más abajo, bueno, veo varias preguntas. Ay, 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 estos profesores Romeo y Julieta, 1000 lenguas de viaje submarino. El ID no sirve para nada, profesor Zapata. El ID no sirve para nada, profesor Zapata. Puede ignorar ese ID que está ahí. Eso no sirve para nada. Eso se usa para integración a nivel de sistemas. Pero en su caso aquí no lo vamos a usar para nada. O sea, que lo puede ignorar como si eso no existiera. ¿Qué más? Dice el profesor Gamborena. ¿Cuál es la finalidad de poner un nombre a cada pregunta si ya hemos determinado si las preguntas que estamos formulando serán de... Oh, profesor, mire, imagínese que usted tenga en una categoría 60 preguntas, verdadero o falso. ¿Cómo usted la identifica? Vamos a ver, búsquemela. Búsqueme esa pregunta y modifíquela. ¿Cómo usted la va a llamar? Tiene que ser por nombre. Entonces, la idea del nombre es, para cuando usted tenga la lista de todas las preguntas juntas, usted decirá, yo estoy buscando la pregunta que se llama nombre del profesor. Quizás un código, profesor, pero un código es más complicado que un nombre. Un código es más complejo que un nombre. Usted le pone un nombre ahí, le pone ahí el nombre que usted quiera. Mira, yo le puse ahí nombre del instructor. Si yo veo esa pregunta, ya yo sé de qué va la pregunta. Igual, si ustedes quieren ahí cálculo de la, qué sé yo, de la fuerza centrípeta. Ya usted sabe que esa pregunta es de eso, ¿verdad? O sea que, fíjense que ustedes tienen aquí en esta pregunta, una caja de texto editor HTML, como ustedes lo conocen. O sea que ustedes pueden ponerle en esta consigna o en esta pregunta, ustedes pueden usar colores, negrita, qué sé yo, emojis, listas, enlaces a artículos externos, pueden subir imágenes, vídeos, grabación de audio, pueden subir archivos, pueden insertar HTML, se le dan clic a más botones, ahí, al primer botón que aparece, que dice más botones, le sale subrayado, tachado, subíndice, superíndice, alineación, etc. O sea, hay muchas opciones que ustedes pueden utilizar para diseñar sus preguntas. Por ejemplo, ustedes ven aquí que hay un botón que dice insertar una ecuación matemática. Si usted le da clic ahí, ustedes pueden utilizar este editor para construir una ecuación. Por ejemplo, X es igual, vamos a poner aquí a raíz cúbica de A sobre B. Le da OK. Y esa fórmula aparece ahí. O sea, que ustedes pueden aquí insertar todo lo que ustedes han visto en etiqueta y en página, todo eso lo pueden hacer ahí también. Ok, entonces, recuerden que esta es una pregunta de opción múltiple. Por lo tanto, yo voy a bajar. Y aquí hay varias opciones más. Aquí hay una que dice una o varias respuestas. Aquí yo puedo identificar si esta es una pregunta de opción múltiple o una pregunta de selección múltiple. Por ejemplo, si yo la dejo como está, solo una respuesta, quiere decir que es una pregunta tipo opción múltiple. El estudiante tiene varias opciones y él va a elegir una sola. Si yo quiero que él marque varias respuestas, entonces ya esto se convierte en una pregunta de selección múltiple, para que entonces ellos puedan decir cuáles son las que ellos entienden como las preguntas correctas. Esto de barajar siempre está activado por defecto y lo que hace es que baraja las distintas respuestas. O sea, que usted no tiene que venir aquí y decir que, guión, Miguel Moronta. No, eso no es necesario. Si tú lo haces así, va a confundir al estudiante. Esa A no es necesaria, porque la PBA se va a encargar de numerarlas por usted y de barajarlas. Esto garantiza que si esta pregunta sale en 5 exámenes, pues no van a tener el mismo orden los 5 exámenes, sino que van a ser barajadas. Entonces yo puedo tener aquí, por ejemplo, opción 1. Yo puedo tener opción 1 y yo le voy a decir que la calificación es 100%. ¿Qué significa esto?
Esto significa que esa es la respuesta correcta, porque esa es la que tiene de calificación 100%. O sea que si yo tengo aquí, por ejemplo, otras opciones, por ejemplo, Natalia Santiago, yo no le pongo calificación, o sea que esa no es la respuesta correcta. Tengo otra opción, Pablo Martínez, y tengo otra opción, Iván Carrasco. ¿De acuerdo? Entonces, estas son opciones, pero como está barajado, no siempre va a salir Miguel Moronta de primero. Ahora, no importa dónde salga Miguel Moronta, como yo dije que eso era el 100%, cuando el estudiante la marque, ese será el 100% de la asignatura, de la respuesta. Algo muy, pero muy importante que ustedes tienen que tomar en cuenta a la hora de trabajar con preguntas de este tipo es que si ustedes aquí en una o varias respuestas convierten esta pregunta en una pregunta de selección múltiple, ustedes no pueden dejarlo como está ahí, porque entonces el estudiante podría marcarlas todas y siempre tendría un 100. Porque eso es lo que dice ahí, ¿verdad? Que esta vale 100 y que las otras no valen nada. O sea, que el estudiante, como tiene la opción de elegir varias, él va a marcarlas todas. Marca esta, marca esta, marca esta y marca esta. Y va a sacar 100. Para ustedes corregir eso, ustedes aquí donde dice calificación, le ponen un valor negativo. Le ponen menos 100, menos 50, lo que sea. Y se lo colocan esa información en el texto de la pregunta, aquí arriba, en la consigna, o bueno, si lo quieren poner en la descripción, que vimos ahorita, también lo pueden hacer allá. Y eso es para evitar que el estudiante le dé clic a todas las opciones y siempre saque 100. Ahora, ¿qué pasa si él marca varias preguntas y como hay un menos 100, por ejemplo, tengo menos 100 y menos 100, eso quiere decir que se le va a restar del 100% del examen? ¿De acuerdo? O sea, como si él sacó un menos 200% de esa pregunta, si esa pregunta valía 5 puntos y el examen valía 15, entonces quiere decir que se la vas a quitar 10. Entonces eso es importante que los estudiantes lo sepan o que ustedes lo tomen en cuenta. En mi caso yo lo voy a dejar como estaba y lo voy a dejar como una pregunta de tipo opción múltiple. Y ya. Entonces le puedo dar clic a guardar cambios y fíjense que ya estoy de vuelta en el banco de preguntas y yo le puedo dar clic a editar y vista previa para ver cómo el estudiante lo va a ver. Voy a repetir esa última parte. Si yo estoy en la pregunta, donde estábamos ahorita, ¿verdad? Poniéndole el nombre, poniéndole el texto, poniéndole todo eso, la retroalimentación, dejé todo como estaba, puse mi opción número 1, le dije que valía 100%, pongo la opción 2, la opción 3 y la opción 4, y ya, no hice más nada. Le di a guardar cambios. Y cuando le doy clic a guardar cambios, me regresa a la página donde yo creé la pregunta y aquí me sale la pregunta nueva. Está sombreada de color verde. Hay un enlace que dice editar, que al presionarlo, yo le puedo dar clic a vista previa y cuando le doy clic a vista previa, él me lleva a una página donde me muestra de qué manera el estudiante va a ver esta pregunta. Por ejemplo, si yo elijo Miguel Moronte y le doy a enviar, la PBA va a corregirlo, va a decir, muy bien, está correcta. Pero si yo elijo la respuesta incorrecta y le doy a enviar, entonces la PBA me dice, no señor, eso no es. Y ya, así es como funcionan las preguntas de tipo opción múltiple. Vamos a ver, aquí hay muchas preguntas. Aquí dice, ok, dice aquí, ¿para qué sirve la puntuación por defecto? La puntuación por defecto, esa que ven ahí, es la puntuación que va a salirle a ustedes por defecto cuando ustedes vayan a crear su examen. Ustedes pueden dejarlo así, ese 1 que está ahí, eso no es ningún problema. Cuando vayamos a crear el examen, el viernes, ustedes van a ver que cuando yo agrego la pregunta, me pone una ponderación, y esa ponderación que me pone, él la trae de aquí. Por defecto vale 1. Todas las preguntas tienen 1. Entonces lo que puedo hacer es jugar con esas ponderaciones para que esta pregunta valga 5, aquella vale 0.5, aquella vale 2, etc. Pero por el momento no se preocupen porque eso ahora mismo no es importante. Ahora bien, si ustedes tienen una pregunta que ustedes quieran que siempre aparezca por defecto con el doble, usted le puede poner un 2 ahí, pero yo les recomiendo que lo dejen así. Y cuando vayamos a trabajar el examen, que es cuando se agregan todas las preguntas, ahí usted podrá decidir
qué ponderación asignarle a cada pregunta. Dicen por aquí, profesora Patricia, si las preguntas las tenemos en un documento fuera de la PBA, pudiéramos codificarlas y así serviría de guía. Y colocar ese mismo código en la PBA para nombrarlas. Wow, profe, me parece muy buena idea esa. Dice la profesora Ingrid Balbuena, ¿cómo agregaste las opciones en el cuadro de texto? Oh, en el cuadro de texto, las opciones. ¿Cuáles opciones? Estas opciones, opción 1, opción 2. Eso está ahí, profe. Yo solamente le di a bajar. Si no le sale, es porque usted está en otro tipo de pregunta. Yo agregué una pregunta de tipo opción múltiple. Y cuando le puse el nombre y el texto, más abajo me sale el espacio para ponerle las respuestas. Muchas preguntas, ustedes están activos hoy. Vamos a chequear qué otra pregunta hay aquí. Veo que podemos importar preguntas. En este caso, aplicaría para colocar dibujos, entre otras cosas. No, profesor. Si usted quiere poner dibujos, los pone como de costumbre. Usted entra ahí al texto de la pregunta y aquí usted viene e inserta el dibujo que usted quiere insertar o lo que sea que usted quiere insertar. Usted lo inserta ahí, pum, lo sube. Ya esto lo hemos hecho muchas veces, yo lo voy a hacer rápido. Usted pone ahí eso. O sea, suba su imagen o dibujo, o lo que usted quiera subir, usted lo pone, configure su pregunta. Esa opción que usted ve aquí a la izquierda de importar y exportar, permite que cuando usted guarda esta pregunta, le dé clic a guardar, que usted tiene un banco de preguntas ya armado, usted puede exportar ese banco de preguntas y guardarlo en su computadora, mandárselo por correo a otro profesor, enviarlo por WhatsApp a una gente, y esa persona por el enlace de importar, agarraría ese archivo que usted le envió y lo subiría a su curso. O sea que esto de exportar e importar preguntas sirve para usted compartirla o para usted llevarse esa pregunta a otra materia, a otro grupo que usted tenga habilitado. También usted puede utilizar la función de copia de respaldo. Cuando usted hace una copia de respaldo del curso, se incluye la opción del banco de preguntas también. Sigo leyendo preguntas. Dice la profesora Elisa, me confundí. Si dijo el nombre ahí, los estudiantes lo ven. No. Ese nombre es para que usted lo identifique aquí en este listado. Los estudiantes no ven ese nombre. Los estudiantes ven la pregunta y sus respuestas. Dice la profesora Michelle Jiménez, ¿es posible diseñar preguntas en bloque en caso de querer hacer varias preguntas basadas en el mismo caso clínico? Por ejemplo, pero conectadas de acuerdo a la respuesta del estudiante. El VIH. Esa última parte fue la que me hizo patinar, profesora. Mire, profesora Michelle, es posible. Usted puede crear muchas preguntas y meterlas todas en una categoría. Y después, cuando te vaya a crear el examen, usted puede decirle al examen, tráeme 7 preguntas aleatorias de esta categoría e insertar una pregunta de tipo de descripción, por ejemplo, con el caso clínico. Se puede hacer eso. Y todas las preguntas, como están en esa categoría, lógicamente usted sabrá que la habrá diseñado sobre ese caso. Si usted quiere, pues no la pone aleatorias, no hay problema, pero sí les recomiendo que como tienen en común algo, todas ellas, les recomiendo que la inserte dentro de una categoría, que es como una carpetita. Eso le facilita a usted, cuando usted va a crear el examen, decir, ok, yo voy a trabajar con esta categoría, que es donde tengo las preguntas de este caso. También le permitiría decir, tráeme 5 preguntas aleatorias de este caso y ponme el caso ahí. Tráeme 5 preguntas más de este otro caso y ponme el caso aquí. Y tráeme 5 preguntas aleatorias de este tercer caso y ponme el caso aquí, para que ellos lean el caso y pregunten y respondan preguntas aleatorias por caso. Eso se puede hacer, siempre y cuando usted tenga organizadas las preguntas por categoría. Aquí la clave está ahí, en organizar por categoría. Entonces, lo último que usted dice, profesora, de que estén conectadas de acuerdo a la respuesta del estudiante,
Eso se puede hacer, pero no es fácil, no es sencillo. Usted puede tener preguntas que dependen de respuestas del estudiante, pero eso no es una tarea sencilla. Eso se hace a través de un tipo de pregunta que se llama close. Déjeme mostrarle. Es esta, mire, la que se llama respuestas incrustadas o close. Pero esas preguntas no son fáciles de configurar e implican ciertos conocimientos técnicos, porque ellos utilizan como una especie de sintaxis para poderlas trabajar. Hay un plugin que está instalado, yo lo instalé. Hay un plugin que le permite gráficamente crear las preguntas tipo close, pero eso es algo aparte, profe. Usted puede buscar en YouTube cómo utilizar preguntas close. Preguntas close. Te va a encontrar ahí mucha gente hablando de eso. Son preguntas interesantísimas, realmente. Y esta pregunta le permiten que usted cree preguntas en función de la respuesta del estudiante. O sea que si un estudiante respondió una cosa, le muestra aquella pregunta. Eso se puede hacer, pero nada, eso es algo un poquito avanzado, profe. Muchas preguntas están haciendo ustedes. Vamos a chequear. ¿Qué más? Aquí veo. Dice la profesora Zayla, ¿dónde vería el estudiante la retroalimentación que escribe? Ok. En el examen, profe. Pasado mañana yo lo respondo. Cuando están en el examen, que ellos le dan a enviar el examen, ellos van a ver la retroalimentación. ¿Qué más? Dice el profesor Francisco. Profesor, en función de su experiencia. Espérese, déjame coger aire, profe. ¿Cuáles son las formas que el estudiante puede hacer fraude? Pero esa pregunta es dura y es para uno estar atento a cualquier anomalía. Bueno, profesor Francisco, mire, yo le voy a decir una cosa. Ahí está Fari, muerto de risa. Bueno, profesor, mire, yo le voy a decir una cosa. Si usted no quiere que le haga fraude en un examen, no ponga exámenes. Esa es la mejor forma, profesor. Si usted no quiere que le hagan fraude, no ponga exámenes. Esa es la mejor forma. Mire, si usted no pone exámenes, no hay fraude. Así como lo oye. Es imposible uno controlar, garantizar que la respuesta del estudiante fue íntegra o que fue. Eso es imposible, profe. Mire, yo les recomiendo algo. El estrés, la preocupación, la energía que usted va a dedicar viendo cómo va usted a controlar al estudiante, que si poniéndole una contraseña, que si poniéndole a usar el examen seguro, que si poniéndole poco tiempo, que poniéndole 100 preguntas aleatorias. El tiempo que usted va a dedicar con eso, dedique lo mejor a pensar en otras actividades que no sean exámenes. Si usted en este próximo periodo tenía pensado crear un examen, por ejemplo, de 20%, de 25%, y darle para allá, mire, se le va a caer la materia entera. Yo les recomiendo que usted piense en otras alternativas, en otras formas de evaluar, en algo que quizás sea más de representar evidencia de aprendizaje, que donde ellos puedan evidenciar competencias, quizá proyecto o algo formativo, algo que usted pueda ver el seguimiento o el progreso de un estudiante en la materia, pero no un examen. Porque siempre hay una forma de hacer fraude, siempre. Sea que ellos agarren una videoconferencia por el celular y ellos están todos reunidos ahí, llenando su examen en internet, o que están sentaditos todos en el parquecito de la J. Mando Bermúdez, llenándolo ahí en sociedad, al lado del cuartel de la policía. Ahí se sientan y lo llenan juntos. O sea, usted no puede controlar eso, profe, eso es imposible. Imposible controlar eso. Eso es algo que se escapa de la mano. Imagínense, hay muchísimas formas. Podemos dar un taller. De hecho, por cierto, ahora que pienso eso, hay un taller que estamos pensando publicar, creo que para la semana que viene, sobre asuntos de plagio. Eso te van a recibir después la invitación. Entonces, profe, es imposible uno restringir o controlar. Yo, Miguel Moronta, utilizo los exámenes para reforzar aprendizaje y ya. Nada más para eso, para reforzar aprendizaje. Lean tal libro, tal capítulo, léanlo. Y aquí hay un control de lectura. Así mismo le pongo yo, control de lectura, vale un punto. Lo pueden hacer 2 veces, 3 veces y se promedia. Y yo no me estreso con eso. Ahora, yo me enfoco en otras cosas porque mis materias son de ingeniería.
Entonces, lo mío es construir, lo mío es hacer un videojuego, lo mío es crear un software, lo mío es conectarse por internet a un servicio web, consultar cosas. Entonces, ya ahí tú ves, es otra idea. Pero mi recomendación es, profesor, que si usted está viendo que los exámenes están ganando cierto protagonismo en su materia, piense otra vez. Busque la forma de reacondicionar el enfoque de su materia. Mi gente, miren, son las 6:47 y yo tengo preguntas por responder, que eso no tiene madre. Yo me quedé en el profesor Francisco Taveras a las 6:36 de la noche. O sea, hace 11 minutos, que estoy respondiendo preguntas de hace 11 minutos. Entonces yo voy a ignorar las preguntas, yo voy a seguir mi programa y ahorita yo voy a volver a retomarlas. Si hay preguntas puntuales de lo que voy a explicar ahora, me las hace y yo las respondo de una vez, porque ya el tiempo se me está yendo. Entonces, vamos a continuar con otro tipo de preguntas. Ya vimos preguntas de opción múltiple. Le volvemos a dar clic a crear una nueva pregunta. Y ahora, en vez de opción múltiple, vamos a elegir la que se llama falso verdadero. Bien, le daré doble clic. Pam, pam, falso o verdadero. Entonces, aquí yo le voy a poner en el nombre de la pregunta, nombre del instructor. En el texto de la pregunta yo voy a poner nombre del profesor ya lo pusimos. Vamos a ponerle aquí otra cosa. El instructor es la Melma. Yo te voy a preguntar. ¿Es cierto que el facilitador del taller es la Melma? Entonces, aquí abajo usted pone la respuesta correcta, que lógicamente es verdadero. Entonces, ya usted sabe que esa pregunta le puso un nombre, le puso un texto y aquí abajo le puso cuál es la respuesta correcta. Si ustedes quieren, pueden poner una retroalimentación general, que es la que va a ver el estudiante cuando él envíe, ¿verdad? Entonces aquí ustedes le pueden poner, recuerde que el profesor le regaló puntos, parece político eso, regaló puntos y que respondió casi todas las preguntas del taller. Entonces, si ustedes quieren darle una retroalimentación cuando él elija verdadero, correcto, te le pone ahí, correcto, felicidades. Es cierto que el instructor es la Melma. Y si es falso, anda, y le pueden poner un emoji ahí. Usted le puede poner un emoji ahí. Un emoji ahí, anda, qué mal. Esperamos mejorar para la próxima. Entonces, yo le voy a dar clic a guardar. Y miren esto, le voy a dar a vista previa otra vez. ¿Cómo se hace la vista previa? Ahí en editar, usted le da vista previa y le va a salir la pregunta. Mire qué sencillo. Es cierto que es verdadero, enviar. Y le sale check, cotejo ahí. Muy bien. Y dice aquí abajo, correcto, felicidades, es cierto. Ahora, si usted viene, por ejemplo, y le dice que es falso, y le da enviar, entonces le dice que es malo, y le dice, anda, ahí está el emoji, y le dice que es mal, bla, bla, bla. O sea que ustedes pueden aquí crear sus preguntas de tipo verdadero o falso. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos con otro tipo de preguntas. Ahí están dos preguntas, opción múltiple y verdadero o falso. Vamos con una pregunta muy interesante que son las de relacionar. Estas son las preguntas que se llaman tipo pareo o emparejamiento o relacionar. Son los nombres que les he escuchado. Entonces le daré doble clic a relacionar columnas. Igual que ahorita le pongo un nombre, por ejemplo, pregunta, relacionar actividades y recursos. Entonces, ustedes aquí en el texto de la pregunta, no sé si ustedes recuerdan, pero cuando uno hace una pregunta tipo pareo, uno siempre le pone un texto arriba que dice, relacione cada pregunta con su respuesta correcta. ¿De acuerdo? Entonces, eso es como el título que siempre le sale arriba antes de cada pregunta dentro de la pregunta, porque la idea de las preguntas de relacionar o de pareo es que hay muchas preguntas y que tiene que decir cuál es la respuesta para cada pregunta. Entonces, ya, le puse un nombre y le puse un texto de la pregunta. Voy bajando. Aquí en respuestas, entonces yo puedo poner las distintas preguntas y las distintas respuestas. Por ejemplo, es una actividad que le permite
al estudiante enviar un portafolio. Ahí la respuesta sería tarea. Otra pregunta. Es una actividad que le permite al estudiante realizar de manera asincrónica una discusión con sus compañeros. Usted ya te sabe que eso es foro, ¿verdad? Usted puede agregar otra pregunta. Es una actividad que le permite al estudiante realizar discusiones sincrónicas utilizando su cámara. Y aquí, en respuesta, usted pone videoconferencia. Si quiere más espacios, hay un botón que dice espacios vacíos para 3 preguntas más. Entonces, usted puede darle clic ahí. Y usted puede agregar todas las preguntas que usted quiera. Por ejemplo, vamos a seguir creando preguntas. Yo voy a poner aquí, es un tipo de recurso que le permite al docente compartir, ¿qué? Compartir enlaces externos con sus estudiantes. Y sabemos que eso se llama URL. Otra, es un tipo de recurso que le permite al docente insertar textos, imágenes, ¿qué más? Sonidos, vídeos, entre otros. Ustedes todos saben que eso se llama etiqueta. Ustedes se están dando cuenta, ¿verdad? Que estoy usando todo el repaso para ustedes. Por ejemplo, yo puedo reutilizar las respuestas. Yo puedo reutilizar las respuestas. O sea que si yo puse aquí una respuesta que era foro, yo puedo repetir otra vez foro aquí abajo. Yo puedo decir, por ejemplo, es un tipo de actividad que le permite al estudiante responder a aportes de otros compañeros sobre un tópico específico. Y aquí vamos a ponerle foro. Yo le voy a dar clic a espacios vacíos solo para ver cómo yo puedo agregar respuestas sin preguntas, a lo cual se les conoce como distractores. Entonces yo puedo agregar respuestas sin preguntas. Por ejemplo, vamos a ver, un distractor para tarea. Una actividad que permite al estudiante enviar un portafolio. Ok. Un distractor de eso puede ser Turnitin. Entonces yo lo pongo como respuesta sin preguntas. Ahora, lo que tú no puedes hacer es agregar preguntas sin respuesta, porque entonces ahí la PBA le va a decir, mire, buen freco, y le va a dar un error. Entonces, usted puede agregar cuantos distractores ustedes quieran. Por ejemplo, otro distractor, vamos a poner para videoconferencia. Este distractor puede ser chat. ¿Verdad? Yo puedo agregar aquí un distractor chat. Le doy a guardar cambios y puedo ir a vista previa. Y ahora me aparece las preguntas, ¿verdad? Y todas las preguntas que yo agregué. Y aquí en el listado me aparecen todas las respuestas para que el estudiante entonces marque las respuestas que él quiere. Por ejemplo, yo le dije aquí, es un tipo de actividad que le permite al estudiante responder aportes sobre, ok, ese era foro, ¿verdad? Fíjense que foro no sale 2 veces. Foro sale solo una vez. Pero nosotros sabemos que usamos foro como respuesta en 2 preguntas. O sea que se pueden reutilizar las respuestas. Entonces, dice aquí la otra. Es un tipo de recurso que le permite conocer enlaces externos. Ah, eso es URL. Es un tipo de recurso que le permite al docente insertar texto, imágenes. Ok, vamos a poner etiqueta. Es una actividad que le permite al estudiante realizar discusiones sincrónicas con su cámara. Ah, eso es videoconferencia. Me voy a equivocar en esta, vamos a ver. Es una actividad que le permite al estudiante realizar de manera asincrónica una discusión de su compañero. Ah, esta es la que él debería seleccionar foro, otra vez, pero yo voy a elegir una equivocada, voy a elegir chat, que era un distractor. Recuerdan que lo pusimos como distractor, porque era una respuesta sin pregunta. Es una actividad que le permite al estudiante enviar un portafolio. Ok, eso era tarea. Si le doy a enviar, la PBA me va a corregir todas. Me está poniendo mala la que no elegí foro, porque elegí chat. Y así es como se trabajan las preguntas de relacionar. Le voy a dar clic otra vez, editar, para que le echen un vistazo a cómo fue que yo preparé esta pregunta. Aquí lo que yo hice fue ponerle un nombre a la pregunta.
le puse un texto como título del pareo y luego aquí abajo yo me senté a crear las distintas preguntas de este pareo. Por ejemplo, la pregunta de la tarea, puse otra pregunta que era foro, a foro las reutilicé más abajo con otra pregunta para que ellos tuvieran que elegir foro 2 veces. Puse muchas preguntas con respuestas y al final puse unos cuantos distractores, que son respuestas sin preguntas. Y listo. Así es como se trabajan las preguntas de tipo emparejamiento o pareo. Entonces le voy a dar clic a guardar y aquí de vuelta en el banco de preguntas, ustedes pueden ir al enlace editar y hay una parte que dice vista previa y pueden practicar ahí para que ellos, para que usted vea cómo ellos lo verían. Pregunta la profesora Zaida, ¿cómo puntuaría la PBA las preguntas? Vamos a ver. Mire, profe, usted recuerda que ahorita me preguntaron sobre la puntuación por defecto. Esta pregunta realmente no es una pregunta. Esta pregunta vale como por 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vale por 6. Usted le puede dejar ese 1 ahí. En puntuación por defecto, le puede dejar ese 1 ahí. Con eso no hay problema. Ahora, pasado mañana, cuando yo les vaya a mostrar cómo se crea el examen y que traigamos las preguntas al examen, yo les voy a mostrar cómo ustedes pueden jugar con esas puntuaciones. Y ahí vamos a ver que al examen usted le puede poner, por ejemplo, que el examen vale 15 puntos. Y usted le puede poner que la pregunta de emparejamiento, esta pregunta, por ejemplo, tenga un peso de 5. Y que otra pregunta tenga un peso de 2. Y la otra tenga un peso de 10. O sea, usted puede jugar con esas ponderaciones cuando usted está diseñando el examen. Ahora, si esta pregunta tiene un peso de 10, él va a distribuir esos 10 equitativamente entre cada pregunta. Como aquí hay 6 preguntas, entonces él va a distribuir esos 10 puntos de forma equitativa entre esas 6 preguntas. Bien, pero eso, cuando vayamos a crear el examen, es que vamos a decirle al examen cuánto vale la calificación, la ponderación, perdón, cuánto es la ponderación o la puntuación por pregunta. Chévere. Entonces, bien, yo le voy a dar a guardar, le voy a guardar y listo. Ahora estamos de vuelta en nuestro banco de preguntas. Hemos visto hasta ahora 3 tipos de preguntas. Una pregunta de relacionar o de emparejamiento, una pregunta de opción múltiple y una de verdadero o falso. Vamos a darle clic a crear una pregunta nueva y vamos a elegir, no, un momento. ¿Ustedes recuerdan que yo creé una categoría para respuesta corta? Bueno, yo no sé si te lo hicieron como yo, pero yo creé una categoría que decía preguntas, respuestas cortas. Entonces, le doy clic a esa categoría, porque yo quiero crear las preguntas de respuestas cortas dentro de esta categoría. Le doy clic, ven que ahí me sale vacío, ¿verdad? Sale vacío porque esa categoría no tiene preguntas. Pero si yo regreso a la categoría en la que yo estaba trabajando ahorita y en la que hemos estado trabajando, que tiene un 4 entre paréntesis, aquí me aparecen las 4 preguntas que ya hemos preparado. Entonces yo me voy a mover a una categoría que no tiene preguntas, por eso sale vacía. Y dentro de esta categoría yo le voy a dar clic a crear una nueva pregunta para elegir una pregunta de tipo respuesta corta. Y le doy doble clic. Miren, yo les voy a explicar cómo usar este tipo de preguntas. Pero yo deseo, por favor, que ustedes sean muy cuidadosos a la hora de diseñar este tipo de preguntas. Porque según cómo usted diseñe este tipo de preguntas, podría comportarse de forma equivocada. Y esto es porque lo que el estudiante tiene para responder es una caja de texto, como esa que ven ahí. Eso es lo que el estudiante tiene para responder, una caja de texto, así de más o menos de ese tamaño. Y ese es el espacio donde el estudiante va a escribir la respuesta.
Entonces, como el estudiante va a escribir la respuesta, la PBA compara lo que él escribe ahí con las que usted ponga como respuesta correcta. Y si él no encuentra una que equivalga a eso, entonces se la va a poner como mala. Entonces, eso puede traer problemas. Por ejemplo, si la respuesta correcta es piña, que lleva la ñ, y yo le pongo piña, y le pongo a piña 100%, si el estudiante no pone la ñ, sino que pone pina, la PBA dice, no, eso está malo. Si yo tengo una pregunta que implica que el estudiante diga, por ejemplo, ¿cuál es el nombre del municipio que se conoce como la ciudad corazón? Entonces el estudiante podría escribir Santiago, Santiago de los Caballeros, Santiago de los 30 Caballeros, y no es lo mismo para la PBA. O sea que usted tendría que poner como respuestas correctas a todas esas, si eso es lo que usted quiere, o tiene que configurar de una forma para que eso pase de esa manera. Entonces, por eso es que esta pregunta puede ser un poquito incómoda para los profesores, porque muchas veces los estudiantes no emplean signos de puntuación. Por ejemplo, si la respuesta correcta es altruismo, ¿verdad? Y si el estudiante no tilda la I, la PBA podría ponerse la mala, porque no corresponde a lo que usted escribió. Hay formas de usted ponerle a la PBA y decirle, mira, el estudiante puede, o sea, pónsela buena si él lo escribe con falta ortográfica. O ustedes pueden decirle a la PBA, mira, si él cometió falta ortográfica de este tipo, entonces bájale punto, ponle un 60% de la respuesta, o sea, del peso. O sea que hay formas de resolverlo, pero voy a, o sea, se lo digo como preámbulo para que lo tengan presente a la hora de diseñar sus preguntas, porque quizá estas preguntas podrían ser un poquito controversiales y traerles problemas a la hora de ustedes implementar en sus exámenes. Entonces yo voy a crear aquí una pregunta de ese tipo, yo lo voy a poner ahí, correo electrónico de campus virtual, ¿verdad? Entonces en el texto de la pregunta yo le voy a decir, ¿cuál es la dirección de correo electrónico de Pucamaima Estudios en Línea? Esa es la pregunta. ¿Cuál es la dirección de correo electrónico de Pucamaima Estudios en Línea? Esa es la pregunta. Fíjense que esto es una muy buena pregunta para este tipo de preguntas, porque aquí el estudiante tiene que escribir el correo. ¿De acuerdo? Entonces tiene que venir aquí a respuesta. Aquí te lo voy a poner, por ejemplo, campusvirtual@pucmm.edu.do, y eso vale 100. O sea que si el estudiante escribe después del punto DO un punto, ya ese no es el correo. Ya eso está incorrecto. Y la PBA le va a decir no. Ahora, si ustedes quieren agregar alternativas, ustedes pueden poner, por ejemplo, una respuesta. Vamos a poner aquí Elías con la tilde. Por ejemplo, Elías, y eso vale 100%. Ahora, si ustedes quieren evaluar o aceptar la palabra Elias sin tilde, ustedes pueden ponerla aquí abajo y le dicen que eso vale un 60%. Bien, esa es una manera. Esa es una manera. Ahí estamos controlando cada posible respuesta del estudiante. Ahora, miren que hay un problema con esto y es con los artículos. ¿De acuerdo? Los artículos también son un caso. Por ejemplo, si el estudiante, si la respuesta es cafetería, entonces el estudiante podría escribir cafetería, que es correcto, podría escribir cafetería, podría escribir la cafetería, y la cafetería no es lo mismo que cafetería. Entonces, usted tendría que agregar cada posible respuesta para poderla, como que, de acuerdo, contemplar. Por eso es que estas preguntas son un poquito difíciles de configurar. Hay una forma de no utilizar comodines. Lo explica aquí arriba, en ese párrafo. Pero los comodines consisten en utilizar el asterisco para que la PBA ignore un carácter. Pero es solo un carácter. O sea que si ustedes en vez de ponerle Elías o Elias, ustedes le ponen reemplazando la I tildada por un asterisco,
Entonces eso quiere decir que el estudiante puede escribir Elías, Elias, puede escribir también Eltas o Elfas o Eldas, o sea, cualquier letra le podría poner aquí donde está el asterisco. Y la PBA lo va a coger como correcto. Entonces, estas son las opciones que hay para el tema de la flexibilidad. Ya sea utilizando un comodín, pero el comodín solo se puede usar para una letra. Bueno, te pueden poner 2 asteriscos ahí también. Pero lo que quiero decir es que no pueden usarse de que para reemplazar palabras. O sea, yo no puedo decir de que, por ejemplo, Santiago, así, yo no puedo hacer eso. Eso yo no lo puedo hacer. De que para que coja Santiago de los Caballeros, Santiago de los 30 Caballeros, Santiago, no, eso no va a funcionar. El asterisco es para una letra. Bien, espero que eso esté claro ahí. Esa es la herramienta que tiene la PBA. O sea, no, eso es algo del sistema, que no podemos cambiar esa partecita. O sea que, como dice la profesora Rosa, pensé que era más fácil, sí, de verdad que sí. Aparenta ser la más fácil, pero todo eso que yo le digo es por experiencia. O sea, cuando yo lo llevo a la práctica, cuando lo he llevado a la práctica, me he dado cuenta de que esa pregunta, miren, ay, 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 qué caos. Porque entonces los estudiantes quieren justificar sus faltas ortográficas. Ellos quieren justificarla, vienen y se justifican. Y dicen, profesora, pero por una I. Y ahí entra uno con la disputa moral de qué, o ética, qué tiene que hacer. Bien, entonces, nada. Ahí está esa pregunta. Le pueden dar clic a vista previa. Si ustedes vienen aquí, escriben campusvirtual@PUCMM, le dan enviar y él va a decir correcto. Pero si yo escribo campusvirtual@pucmm.edu.do y le pongo un punto, ya eso no está correcto para la PBA. Si yo vengo y escribo Elías tildado, para la PBA está correcto. Si yo pongo y digo Elias sin tilde ahí, está correcto. Pero si yo vengo y escribo Ramón, entonces ya ahí la PBA dice, no, así no es. Y ahí está ese tipo de preguntas. Así es, doctor Gil. Cuando empiezan a filosofar, empiezan a decirle a este profesor, pero ya, usted me quitó tanto punto, deme algo ahí. Bien, entonces, vamos a trabajar, bueno, voy a volver a mi categoría original, donde yo tenía las 4 preguntas ahorita, y vamos a repetir otra vez, dándole clic a crear una pregunta nueva. Ya hemos visto hasta aquí cómo crear preguntas de opción múltiple, preguntas de verdadero o falso, preguntas de relacionar columnas, respuestas cortas, que fue lo que vimos ahora, y vamos a pasar a las numéricas. Le podemos dar doble clic a las preguntas numéricas. Las preguntas numéricas son preguntas, adivinen, los estudiantes solo pueden poner un número. ¡Tarán! Ahora, ¿qué tiene esta pregunta de nuevo o de especial? Que permite que el docente ponga un margen de error. Eso es lo que hacen estas preguntas especiales. Que usted le puede decir ahí que la respuesta correcta, por ejemplo, es 5.8, pero usted le puede poner un margen de error de 2 cifras significativas después del punto, o sea, 0.01. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el estudiante puede escribir 5.85, 5.87, 5.79, ¿de acuerdo? Entonces la PBA va a tomar en consideración la respuesta en función de ese margen de error. Dice la profesora Natalia, creo que esto es un buen medio para que nuestros estudiantes valoren la importancia de la fotografía y redacción. Sí, profesora Natalia, estoy de acuerdo con usted. Pero también es un buen medio para uno estresarse y perder la paciencia y decir, no vuelvo a usar esa pregunta jamás ni nunca. Pero sí, estoy de acuerdo con usted. Ahora, yo les recomiendo, profesora, que si usted va a hacer eso, usted sea explícito en el texto de la pregunta. O sea, que usted le ponga en el texto de la pregunta, se toma en cuenta la falta ortográfica, favor no utilizar artículos. Entonces ya el estudiante dice, ok, no puedo usar artículos y debo de escribir bien. Ya usted sabe más o menos ahí que está curada de salud. Cuando ellos vengan, míralo ahí, Paula lo dijo, sí, pero hay que especificar en la consigna para evitar la avalancha de correcciones. Correcto. Bien, pensamos igual, la profesora Paula y yo ahí. Muy bien. Pues vamos a continuar ahora con las preguntas numéricas. Por ejemplo, yo voy a entrar, dice ahí, en las reglas del curso también se debe de ir incentivando. Muy bien, muy bien. Entonces, en el nombre de la pregunta, ¿qué yo voy a poner? Yo voy a poner aquí
valor de la constante pi. Entonces digo, ¿cuál es el valor exacto de la constante pi? Claro, es una pregunta muy, muy chula. Entonces yo vengo abajo y donde dice respuestas, yo puedo decir, ok, la respuesta es 3.14159265. Ah, que soy un duro yo en matemática. Pues no, es que tengo Wikipedia abierto aquí al lado y me guié de ahí. Entonces fíjense que esa es la respuesta correcta, ¿verdad? Pero el error aquí dice 0. ¿Qué significa ese 0? Ese 0 significa que el estudiante tiene que escribir exactamente ese número con todas esas cifras significativas. Eso es lo que significa ese 0. Ahora, si usted quiere ponerle un margen de error, si usted le pone un 1, él puede poner 4, él puede poner 2, él puede poner, bueno, 2 no, él tendría que poner 2.2 o 2.141 o algo así. O podría poner 4.1 o 3.8, porque eso es la unidad, ¿verdad? O sea, que ese 1 significa una unidad hacia adelante y una unidad hacia atrás. O sea, eso es un más menos 1. Por lo tanto, si yo digo 0.001, ¿qué quiere eso decir? Que el estudiante tiene que decirme por lo menos 3.14. Él puede equivocarse o variar después de ahí. Él puede decirme 3.142 o 3.140 o 3.141 y la PBA lo va a coger como bueno, pero tiene que decir por lo menos 3.14. Yo le voy a dar clic a guardar y les voy a demostrar cómo se usaría esa pregunta. Le doy aquí editar, como ya hemos visto, vista previa. Y aquí yo le digo 3.14. 3.14 y la PB. Porque hay un 1 después de ahí. O sea que yo tengo que ponerle. Caray. Sí, porque sí, claro, tiene sentido. Yo voy a explicar esto, miren. Miren, ese error que dice ahí es 0.001, ¿verdad? Dice la profesora Rosa, Dios mío, esas numéricas también son un horror. Profesora Rosa, si usted es del área de matemática o de física o de esa gente, usted estaría brincando con un pie. Aunque usted no es de esa área. Seguramente tuviera profesora contenta porque los profesores del área que dicen, claro que sí, eso es importante, yo lo necesito y me gusta, no sé qué. Pero bueno, miren, este 0.001 significa que el estudiante, si él pone 3.14 nada más, la diferencia es de más de 0.1. La diferencia es de 0.001159, o sea, que supera eso. Por eso es que la coge como mala. Si yo le pongo 3.14 nada más, la diferencia es esta. No sé si lo están siguiendo los profesores de matemáticas. Esa es la diferencia, 0.00. Y eso es mayor que 0.1. O sea que la PBA está diciendo es incorrecto. Por eso, si yo quiero que no sea así, yo le puedo poner entonces 0.01, por ejemplo. Ya ese 0.01, ahí sí ya entraría a ese nivel. Los profesores de matemática y de filosofía y de física, matemática, esas áreas de ciencias exactas, saben de qué estoy hablando y están contentos conmigo. Pero ahí está la opción de la PBA. Si usted no quiere jugar con esto, ustedes pueden ponerle valores con menos cifras significativas, como 3.14, y ya usted juega con esa parte. Dice aquí, para física y matemática, estos procedimientos no son efectivos, porque como seguir los pasos de la solución. Ok, yo no entendí muy bien su pregunta, pero creo que sé a qué se refiere, profe. O sea, lo que te dice de los pasos del desarrollo, yo le voy a mostrar cómo se hace eso. O le voy a explicar cómo se puede hacer eso. Le voy a dar clic a guardar aquí. Le voy a dar clic a guardar aquí. Y ahora yo podría darle a vista previa, otra vez. Y aquí yo puedo decir 3.14. La PBA dice correcto. Si yo digo 3.15, ahí la PBA dice que es correcto. Si yo le digo 3.2, ahí la PBA dice que es incorrecto. Y así como se trabaja eso. Entonces, miren, hasta aquí hemos visto varias preguntas. Hemos visto preguntas de opción múltiple, verdadero o falso, relacionadas, respuesta corta, numérica.
Y ahora vamos a trabajar con la última, que es la de tipo ensayo. Lo que plantea el profesor o la profesora sobre el tema este de los pasos de la solución. Profesor, profe, pues póngase un nombre, porque que imagínese, póngase un nombre, se pone un nombre y ya está todo chévere, profesor. Lo que establece el profesor Rodríguez, es muy importante y es cómo yo hago para el seguimiento del proceso, del desarrollo que el estudiante siguió para dar con esa respuesta. Entonces, ahí es donde entran las preguntas de ensayo. Las preguntas de ensayo son las únicas preguntas que no se corrigen automáticamente. Estas son las preguntas que la PBA no puede evaluarlas ella misma. O sea, son preguntas que el estudiante va a escribir algún texto abierto, ¿verdad? Y es usted como docente quien tiene que entrar a la respuesta, leer o recibir lo que él envió y calificarlo. Son preguntas tipo ensayo. Se llaman ensayo, pero realmente son preguntas abiertas. No tiene que ser un ensayo, puede ser cualquier cosa. Ahora bien, por ejemplo, en el nombre de la pregunta yo puedo poner opinión sobre el taller e instructor. Entonces yo diría aquí, ¿cuál es su opinión sobre este taller y sobre su facilitador? Y ya, eso es todo. Eso es todo lo que tengo que hacer ahí. Ahora bien, ¿qué tal si ustedes quieren permitirles a los estudiantes compartirle el desarrollo de una pregunta previa, como la que vimos ahorita? Ustedes pueden aquí, a esta pregunta de tipo ensayo, habilitar el espacio para que los estudiantes puedan subir en esta pregunta una imagen, como una foto. Entonces ellos podrían agarrar su lápiz, desarrollar su problema y cuando desarrollen su problema, en la pregunta de ahorita, eligen la respuesta correcta, 3.14, 15, no sé qué. Y en la siguiente pregunta, entonces usted le va a pedir que ellos envíen el desarrollo. Entonces, ¿qué ellos van a hacer aquí? Pueden tirar una foto a ese desarrollo, a esa hoja, y se la hacen llegar. Y ya usted entonces ahí va a ver que ellos efectivamente hicieron un buen desarrollo o no. También ellos tendrán una caja de texto que usted puede habilitar o puede deshabilitar. Y eso se hace aquí abajo, donde dice opciones de respuesta. Fíjense que aquí está la opción de nosotros decirle permitir archivos anexos. ¿Qué significa permitir archivos anexos? Bueno, si usted le dice aquí 1, 2, 3 o sin límite, los estudiantes pueden enviarle esa cantidad de archivos. Por ejemplo, permitir que le envíe un archivo. Ahora, requerir anexos quiere decir que la PBA les va a obligar a que ellos envíen esa cantidad de archivos. Por ejemplo, requerir anexos 1. O sea que si el estudiante no envía un archivo, la PBA no lo va a aceptar, no le va a permitir enviarlo. Aquí abajo ustedes pueden identificar qué tipo de archivo es que ustedes quieren admitir. Por ejemplo, ustedes pueden decir que ellos pueden subir imágenes y le dan a guardar. O si ustedes quieren que yo le envíe en otro formato, o por ejemplo, imágenes, muy bien, pero imágenes de cierto tipo. O sea, por ejemplo, imágenes, ustedes pueden poner .jpg aquí, o punto .png, ¿de acuerdo? Usted puede hacer eso. O usted puede decir, por ejemplo, que te quiere que ellos suban archivos de documento .pdf. O sea, usted puede limitar el tipo de archivo que ellos van a subir. Bien, entonces ya, eso es todo. Esta pregunta tiene una opción muy chula, que es la de plantilla de respuesta, que si ustedes quieren poner una plantilla, cuando ellos vayan a responder, usted la puede poner aquí. ¿De acuerdo? O sea, usted puede decir, por ejemplo, en la sesión de hoy, raya, y le pone ahí fecha, he aprendido las siguientes lecciones. Entonces te puede, aquí una lista. Lección 1. Tal cosa. Lección 2. Lección 3. Y esa es una plantilla. O sea, cuando el estudiante va a llenar su pregunta, le va a salir ese texto
y ellos la pueden actualizar. Le daré clic a guardar y le daré clic a vista previa. Y fíjense que al estudiante le va a salir la plantilla, le va a cargar la plantilla para que ellos solamente vengan aquí y escriban, por ejemplo, la fecha. Lección 1. He aprendido a crear preguntas de 6 tipos distintos. Lección 2. He aprendido a... Y ahí te le da. O sea que, y aquí abajo tiene el espacio para que el estudiante le suba él o los archivos que ustedes configuraron. O sea que ahí está la opción para eso. ¿Qué otro uso tienen estas preguntas de tipo ensayo? Estas preguntas tipo ensayo se pueden utilizar, por ejemplo, cuando ustedes tienen preguntas de tipo justifique su respuesta. Por ejemplo, verdadero o falso, ok, pero justifique su respuesta. Ustedes pueden crear una pregunta tipo ensayo para que le aparezca después de la pregunta anterior, para que después que ellos seleccionan, entonces ellos dicen, mira, justifica su, ok, pues yo entiendo que eso es falso por tal razón, entonces ahí, como dice Paula, usted tendrá que corregirlo 1 a 1. Bien, entonces, ¿qué más? Me ha funcionado muy bien para examen de problemas en el área de sistemas digitales. Muy bien. Dice la profesora Natalia, la forma ensayo la puedo utilizar cuando los estudiantes han visto un vídeo, una película o leído una lectura. Correcto, profesora, puede ser. La profesora Marmolejos dice, a mí me gustó mucho la que de arrastre en imágenes, porque se le coloca una imagen y las obtiene. Sí, ese es otro tipo de pregunta. No lo vamos a ver ahora por tiempo, pero son estas que están aquí, arrastrar y soltar. Muy bien, entonces, dice el profesor Rodríguez, el link de asistencia. Pero yo no he terminado, profesor, todavía no he terminado. Vamos a ver. Yo les mostré ahí esas preguntas, cómo es que se crean. Me voy a tomar unos segundos, aunque esto lo vamos a ver realmente pasado mañana, pero me voy a tomar unos segundos para mostrarles cómo se calificarían estas preguntas de ensayo, que son las únicas preguntas que no se califican automáticamente por la PBA. Yo voy a entrar a una materia que yo impartí en el periodo pasado y voy a buscar un cuestionario que tiene preguntas abiertas. Le voy a dar clic aquí donde dice intentos y en el bloque de administración que está aquí a la izquierda. Oh, wow. Déjenme minimizar a esta gente. Aquí está el bloque de navegación y debajo del bloque de navegación está el bloque de administración. Y aquí me sale un enlace que dice calificación manual. Cuando yo le doy clic a calificación manual, este link me permite a mí calificar las preguntas tipo ensayo. Fíjense que aquí están las preguntas que son tipo ensayo. ¿Saben? Que salen todas ahí. Entonces yo le puedo dar clic ahí, a ese enlace de aquí, y él me va a mostrar las distintas respuestas de los estudiantes. Yo puedo escribir una retroalimentación y yo puedo además ponerle la puntuación. Y ya. Así es como se califican las preguntas tipo ensayo. Muy bien. No veo la calificación. No, profe, usted no la va a ver porque tenemos que crear un examen. Al examen tenemos que agregar la pregunta manual. El estudiante tiene que responderla. Y es ahí como usted puede ir a esa opción. Lo que pasa es que yo entré ahí un paréntesis solo para ilustrarles más o menos por dónde es. Pero eso pasado mañana, cuando estemos trabajando con exámenes, yo se lo voy a mostrar. O si usted es como yo, que usted no puede esperar que otra gente me enseñe una vaina para aprender, entonces le voy a enseñar cómo se hace. Usted entra aquí al canal de YouTube, Pucamaima Estudios en Línea, y hay un video tutorial, profesor, que se llama exámenes, banco de preguntas, ensayo. Mire, profe, el video 16, échele un vistazo, y el 20, que es para crear y configurar exámenes. Ahí le dice cómo calificarlos también. Entonces, el 16 y el 20 son los videos suyos. Si usted como yo, que no me gusta esperar que me enseñen y yo vuelvo de para allá y aprendo solo. Ahora, si no, de todas formas el viernes es eso lo que tengo planificado trabajar. Exámenes, cómo crear exámenes, cómo configurarlo, ponerle fecha, cómo ponerle tiempo, qué tiempo tiene el estudiante para llenar el examen. Vi una preguntita ahorita que era como que si yo podía especificar el tiempo que tenía el estudiante por preguntas. No, solo se puede especificar el tiempo que tiene el estudiante
para el examen completo. Y ya dentro de él, cada pregunta, ya el estudiante maneja ahí el tiempo a su consideración. También vamos a ver cómo crear exámenes seguros, o sea, cómo crear la herramienta, el navegador de examen seguro para impartir exámenes. Y otras opciones más, ponerle contraseña, agregar preguntas, las ponderaciones, la calificación máxima del examen y cosas así. Eso será pasado mañana. Recuerden que mañana tienen aquí en este mismo enlace, tendrán, en vez de tenerme a mí, tendrán al personal del sistema de bibliotecas de la Pucamaima trabajando con ustedes el tema de acceso a recursos digitales. Ellos les van a enseñar cómo trabajar con preguntas, perdón, con recursos digitales, cómo trabajar con esas bases de datos académicas que hay en línea, cómo descargar libros PDFs de esas bibliotecas, cómo acceder a esos recursos que están ahí por suscripción. Entonces, muy importante, muy interesante ese contenido, porque eso permitiría que ustedes utilizaran esos recursos para actualizar sus bibliografías, además de ofrecérselas a sus estudiantes para que ellos lo puedan descargar esos libros y verlo y consultarlo, imprimirlo en su casa y manipular ese contenido ahí. O sea que la sesión de mañana es muy importante. No dejen de conectarse. No, profesor Gamborena, no es así. La vida es muy dura. Nosotros tenemos un periodo súper bueno que viene ahí como una avalancha para ayudar a nosotros. Lo último que podemos pensar es que realmente hemos tenido vacaciones. Lo siento, profe. Veo que, ¿por qué opción múltiple, verdadero y falso hay que alimentarla una por una? No entiendo esa pregunta, profesora Hortensia. Pero opción múltiple y verdadero y falso, hay que alimentarlas una por una. Alimentarlas una por una. Bueno. No sé a qué se refiere con alimentarlas, pero todas las preguntas tienen que crearse una a una. Tienen que entrar y crearla una por una, porque así se quedan grabadas en la PBA. Después, como le expliqué anteriormente, ustedes pueden utilizar las opciones de importar y exportar el banco de preguntas o hacer una copia de respaldo de su curso. Bien, eso, crear una por una, correcto. Tiene que hacerlo así, sí, no hay otra opción. Pregunta a la profesora Rosa si ya subieron a YouTube el lunes y el martes de la semana pasada. Escribí para solicitarla. Sí, profesora. Yo lo subí al canal de YouTube. Si usted entra al canal de YouTube, va a encontrar una lista de reproducción que se llama grabaciones videoconferencias. Y ahí adentro usted se va a encontrar con grabaciones de todos los días, del miércoles, del jueves, del viernes, que es el libro de calificaciones, y aquí abajo están la del lunes y el martes. O sea que puede por ahí consultarla. Bueno, pues bien, yo ya terminé. Les muestro el link. Les muestro el link de asistencia. Por favor, entren y llénenlo. Aquí está proyectado, pero antes de dejarlo ahí, quiero rectificar con ustedes que lo que teníamos planteado como propósito del día de hoy era gestionar el banco de preguntas de un curso, creando por lo menos 6 tipos de preguntas distintos. Lo hicimos, ¿verdad? Creamos preguntas de tipo verdadero o falso, de tipo opción múltiple, relacionar o pareo, respuestas cortas, numéricas y ensayos. O sea que misión cumplida, justo a tiempo, 7:30. Muchísimas gracias por su asistencia, participación y aportes. Me voy a quedar unos minutos que vi arriba que me volé como 11 minutos de preguntas. Vamos a ver ahí qué dudas hay para aclararlas. Y nada, de parte mía, un gran placer, un gran honor estar con ustedes. Por favor, recuerden que pueden escribir a campusvirtual@pucmm.edu.do para sus consultas, para sus inquietudes. Aprovecho el momento para la payola. En la página de la Pucamaima, recuerden, en la página del CDP, que ellos subieron eso recientemente, ustedes tienen aquí, lo voy a poner ese link, lo voy a poner ese link aquí en el chat. Ustedes tienen acceso a los distintos colaboradores por facultad. Ustedes pueden ahí tener acceso a todos los colaboradores y esa información, pues, están los correos ahí, está el campus, etcétera. O sea que pueden consultar esa información a través de la página del CDP que he colocado en el chat. Entonces, bueno, un abrazo virtual para todos. Los quiero muchísimo. Buena suerte, éxito.
Y nada, a crear preguntas en el banco. Hasta la próxima. Chao, chao. Vamos a ver, yo me voy a trasladar una hora atrás en el tiempo. Vamos a viajar al pasado. Aquí dice, eh, chu, 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 chu. Profesores, ok, ya respondí esa pregunta. Dice la profesora Marmolejos, ¿se puede elegir cuándo ver la retroalimentación? Si al finalizar la pregunta o al final... Sí, profesora, sí, profesora Marmolejos. Cuando estemos creando el examen pasado mañana, yo le voy a enseñar cómo usted puede decir, dónde usted le dice, en qué momento usted quiere que el estudiante vea la retroalimentación. Hay varias opciones. Ellos pueden verlo durante el intento, inmediatamente después de que envían el intento, lo pueden ver cuando ya se cierra el examen o cuando el examen está abierto todavía para que otros estudiantes lo puedan ver. O sea, usted puede controlar todo eso. Usted puede decirle, por ejemplo, que no vean la retroalimentación hasta que se cierre el examen, que nadie más puede entrar. Que nadie más puede entrar. Y así usted limita, usted restringe qué sé yo, que se copien las respuestas y todo eso. O sea que ahí está la respuesta a su pregunta. Tengo por aquí otra pregunta. Vamos a ver. Cuando yo di mi examen en el cuatrimestre pasado, les puse la opción al final para que no perdieran el tiempo, porque calculamos el tiempo justo. Correcto. Muy bien. 1 minuto por pregunta para evitar que pudieran copiarse. Muy bien. Depende de la pregunta, profesora Marmolejos. Por ejemplo, las preguntas que son verdadero y falso, usted puede dar 30 segundos. Con eso no hay problema, porque son preguntas sencillas, rápidas y cortas, ¿verdad? Pero hay preguntas, por ejemplo, la tipo ensayo, que puede requerir de 1 minuto y medio, o que puede requerir de 2 minutos, depende de qué tanto yo tenga que redactar. O sea que, sí, los casos clínicos, correcto. Hasta luego, profesor Guillermo, un abrazo. En medicina se usa mucho, muy bien. Entonces, eso es algo que hay que evaluarlo, ¿verdad? Lo del tiempo. Pero en las reglas generales entre 45 segundos y 90 segundos, 1 minuto y medio, más o menos. 1 minuto por breve, exacto, muy bien. Entonces, igual barajarlas, correcto, deben ser inteligentísimos, porque no les salen las mismas todos. Y salen preguntando, bueno, profesora, usted no se imagina la creatividad que pueden tener los profesores, los estudiantes. Ellos pueden tener un espacio donde ellos vayan subiendo la pregunta y la respuesta en tiempo real. O sea, es una cosa, una locura. Ok, pregunta al profesor Ascanio que cómo él puede ver, cómo lo verían los estudiantes. Cuando usted entra, profesor, al banco de preguntas, al lado de todas las preguntas siempre hay un botón que dice editar. Y cuando usted presiona ese botón de editar, le sale una opción que dice vista previa. Cuando le da clic a vista previa, entonces ya le abre una página donde usted puede consultar cuáles son las